Veamos ahora la sinovitis de la articulación interfalágica proximal. ¿Qué es la sinovitis de la articulación interfalágica proximal? El término capsulitis o sinovitis intraarticular no es un diagnóstico patanatómico en sí, sino que se refiere a un conjunto de signos y síntomas. Encontramos dolor e hinchazón de la articulación, reducción del rango de movimiento, con dolor principalmente al flexionar el dedo. La palpación puede ser dolorosa, sobre todo en los casos más agudos. Hay rigidez matutina, que suele mejorar a medida que vamos moviendo el dedo. La escalada agrava los síntomas, principalmente en los agarres en arqueo. Y la ecografía muestra un derrame sinovial intraarticular, que llamamos habitualmente sinovitis, y observamos ese derrame tanto en el receso volar como en el receso dorsal. La sinovitis es la respuesta a estrés de alguna de las estructuras de la articulación. El líquido proviene principalmente de la membrana sinovial, que responde ante el daño o sobrecarga de los tejidos intraarticulares, ya sea el cartílago, la cápsula, los ligamentos. Esta respuesta se puede originar tras un evento traumático agudo o crónico, pero siempre relacionado con la carga. Así, de cara a la prevención o también a su tratamiento, deberemos tener en cuenta la relación entre carga y capacidad de carga del tejido. Los mediadores catabólicos y proinflamatorios, como las citocinas, el óxido nítrico, la prostaglandina 2 y los neuropéptidos, son producidos por la membrana sinovial inflamada y alteran el equilibrio entre la degradación y la reparación de la matriz del cartílago, lo que conduce a una producción excesiva de las enzimas proteolíticas responsables de la degradación del cartílago. La alteración del cartílago amplifica a su vez la inflamación sinovial y crea un círculo vicioso. Por tanto, necesitaremos un diagnóstico patanatómico centrado en el tejido y un diagnóstico cinesiopatológico centrado en el movimiento. Respecto al diagnóstico patanatómico, necesitamos saber qué tejido se ha lesionado y también en qué estado se encuentra ese tejido, porque en la readaptación este diagnóstico nos orientará a escoger el tipo de estímulo, la intensidad de la carga y también el tiempo de recuperación. Por ejemplo, el estímulo mecánico será distinto dependiendo si la lesión es ligamentosa o condral. Y también la intensidad de la carga y el tiempo de recuperación será diferente según la gravedad de la lesión y el tiempo que lleva lesionado, ya que en cada caso la capacidad de carga del tejido será diferente y deberemos tenerla en cuenta a la hora de aplicar una carga. El diagnóstico cinesiopatológico nos da información sobre el mecanismo lesional y sobre el tejido que se ha lesionado. Y a su vez nos orientará sobre qué tipo de agarre deberemos realizar para gestionar la carga en la readaptación, ya que dependiendo del tipo de agarre, la carga se distribuye en un tejido o en otro. El tipo de agarre a escoger será diferente según la estructura lesionada, pero también según el estado de la lesión. Por ejemplo, si la lesión es condral y es en una fase aguda, reduciremos la carga con un agarre en extensión, pero si la lesión es de la placa volar, reduciremos la carga con el arqueo. La causa más frecuente, sobre todo asociado a carga acumulada, es la sinovitis asociada al arqueo, donde picos de altas presiones sobre el cartílago causan la liberación de mediadores inflamatorios a nivel intraarticular
que pueden desencadenar una inflamación crónica de la cápsula articular y generarse también un círculo vicioso de sobreesfuerzo, derrame y sinovitis, lo que nos llevará a una capsulitis crónica y que si no se trata, potencialmente nos llevaría a una artritis, bueno, a una osteoartritis, lo que sería una artrosis, y a la destrucción articular. Debemos diferenciar la sinovitis del dedo del escalador de otras lesiones típicas también asociadas a la escalada, como el síndrome del capuchón extensor, la entesopatía de la bandileta central, quiste sinovial, tenosinovitis, lesión de polea, etcétera, etcétera. Incluso la fractura de la epífisis proximal. También será importante descartar artritis que no son relacionadas con la carga, como la artritis reumatoidea, la psoriásica, infecciosa, la gota, etcétera. Aquí vemos diferentes vídeos de las diferentes patologías que hemos hablado. Bueno, que yo creo que ya las conocéis. Bien, es importante saber qué factores relacionados con la carga pueden estar relacionados con la lesión, principalmente para poder modificarlos. Por tanto, haremos preguntas. Haremos preguntas sobre cómo ha sido la carga externa mecánica, si ha habido un exceso de carga mecánica, tanto aguda como crónica, ha habido un incremento rápido, o si hay es un problema de no variabilidad de la carga. También haremos preguntas sobre su capacidad de carga tisular y sus posibles factores que hayan podido provocar su reducción. Por tanto, en la reducción de la capacidad tisular, preguntaremos el tiempo que lleva escalando, el entrenamiento, el entrenamiento, la recuperación, lesiones antiguas, qué edad tiene, si ha habido un parón de la actividad, cómo es la nutrición, el sueño, el estrés, etcétera. Y por último, también haremos preguntas relacionadas con la distribución de la carga, que estas preguntas las complementaremos después con una valoración física que haremos manual. Preguntaremos cómo es su distribución de la carga, los tipos de agarre preferidos, si hay variabilidad en el agarre, si ha tenido lesiones en otros dedos o en la muñeca. Como el tipo más frecuente de sinovitis intraarticular es el de origen condral, el de origen del cartílago, y está asociado al arqueo, vamos a desarrollar este tipo de agarre y también la alteración en la distribución de la carga en relación al arqueo, ya que puede ser un factor relevante de la lesión. Por tanto, vamos a centrarnos en el arqueo y en el cartílago. La respuesta del cartílago a la carga depende de la magnitud de la deformación fisiológica del cartílago y de las diferentes condiciones de carga. En general, se sabe que las cargas insuficientes reducen reducen la actividad de los condrocitos, disminuye la síntesis de proteoglicanos y de colágeno y el tejido se adelgaza. Sin embargo, las cargas excesivas o repetidas sin recuperación causan daño celular, degradación de la matriz y procesos inflamatorios locales. Las magnitudes de deformación fisiológica medidas en el cartílago articular también serán interesantes. Dependiendo de la actividad o del ejercicio que realicemos, la deformación condral es mayor. Por tanto, a más deformidad,
deberemos tener mayor tiempo de recuperación después. La carga estática sabemos que disminuye la actividad metabólica del cartílago. Los niveles fisiológicos de carga dinámica pueden ser anabólicos o antiinflamatorios, pero en cambio los niveles hiperfisiológicos de carga dinámica y la carga lesiva también pueden inducir una respuesta catabólica o proinflamatoria. Por tanto, cuando realizamos ejercicios, hemos de tener en cuenta si esos ejercicios están dentro de una carga saludable o no. Tener en cuenta si esas cargas son insuficientes, ya que hemos dicho que reducen la actividad de los condrocitos, o si, al contrario, si son excesivas o en recuperación que causarían daño celular. Por tanto, hemos de tener presente el tipo de ejercicio que realizamos, porque si es más agresivo para el cartílago, necesitaremos más tiempo de recuperación. El cartílago se recupera rápidamente después de una carga mecánica. Este proceso de recuperación de volumen y presiones osmóticas ocurre en minutos a horas, pero depende de la magnitud y de la duración de la carga. Debido a la naturaleza bifásica del cartílago, sólido-fluido, este tejido presenta un comportamiento viscoelástico significativo y requiere tiempo para recuperar su altura original tras la carga. Por lo tanto, la carga repetida del tejido a lo largo del día, sin tiempo para recuperar su altura original, provoca una disminución del grosor del cartílago desde la mañana hasta la noche. Esta deformación se acumula durante el día y se recupera durante la noche. ¿Cómo podemos identificar si la recuperación es suficiente? Hemos de tener en cuenta que el cartílago no tiene inervación, por tanto, no tendremos dolor directamente. Así que la sobrecarga condral se manifiesta de forma indirecta. Por tanto, el control de la reactividad articular a la carga puede ser, puede resultar útil para cuantificar la carga tisular local. La reactividad articular es la recurrencia de las alteraciones de dolor, sensibilidad, hinchazón, derrame, sensación de presión, reducción del rango de movimiento, disminución de la fuerza muscular del dedo, rigidez matutina. Todos estos factores nos tienen que orientar a que el cartílago ha recibido un exceso de carga. Debido a la respuesta de la articulación, esta carga mecánica deberá tener en cuenta para gestionar después tanto los descansos como lo que sería la readaptación. Sabemos que la sinovitis está muy asociada a la artrosis y que una sinovitis mantenida en el tiempo nos puede llegar a generar una degeneración articular. Los productos de degradación del cartílago, que son liberados en el líquido sinovial, son fagocitados por las células sinoviales, lo que amplifica la inflamación sinovial. A su vez, las células sinoviales, activadas en el sinovio inflamado, producen sustancias catabólicas y promediadores inflamatorios que conducen a una producción excesiva de las enzimas proteolíticas, que son responsables a su vez de la degradación del cartílago, creando ese bucle de retroalimentación positiva, ese círculo vicioso.